¿Qué diablos? No me diga que no se escuchó nada de esto. Bueno, no importa, retomamos ahí un momento, dame para... Ah, con razón. Se cambió solo al audio. Ahora hable, Mae. ¿Aló? ¿Aló? Perfecto, ya, ahora Ah, sí. Ahora ok. sí, resumimos otra vez para el long story short, ¿verdad? Yo esto lo recuerdo cuando ya subo el audio, no hay problema. Estamos hablando que hubo un artículo en Facebook que de un psicólogo, un profesional que estaba refiriéndose muy certeramente, sin aclarar si habían datos muy ciertos, pero estaba explicando el fenómeno del cosplay como si fuera una cosa reciente en Japón y que estaba esperando a que se manifestara en Latinoamérica como si fuera una especie de trastorno, disociación, usó términos muy serios, donde eso me lo compartieron unos colegas de México que exactamente estaba usando datos super outdated, además de que estaba usando aseveraciones muy fuertes. Cosa con la cual entonces yo este artículo se lo compartí a mi colega Eduardo acá, a quien de hecho introduzco como el licenciado psicología clínica, muy viejo amigo también, que no pudo tener a alguien mejor para Ujú. tenerlo acá, ¿verdad? Aquí entonces, perdonen, porque es que de verdad la introducción, ahí me encargo, ahí puedo hacer para cerrarla bien chiva, vamos a hacerlo porque al principio como que él no se escuchaba, fue un zafis mío, disculpen. Pero gracias de verdad por avisarme, tanto Díaz como Dani, muchas gracias. Y así es, estábamos hablando y tocando el hecho de cómo él aseveró lo que él dijo en ese post. Primero, recuerdo que Ujú. vos me estabas compartiendo que no se puede escribir eso, no se puede aseverar, no se puede afirmar de esa forma como él lo hizo en ese post, ¿verdad? Ujú. O sea, si yo voy a hacer un post de eso, primero que todo, que el post tenga un carácter informativo, mínimo toca mostrarme la apertura de en qué fuentes me estoy basando, ¿verdad? Ajá, ajá. Porque si no, como te dije, los datos van a quedar al aire así nomás. Porque, por ejemplo, él en su post pone, en la adolescencia aparece el 70% de las patologías, ¿verdad? Y entonces la pregunta que yo me hago desde mi profesión es, ok, ¿cuáles? O sea, cuando él dice la disociación, entonces si él dice el 70% de las patologías, me está diciendo que el 70% de las patologías de disociación salen en la adolescencia, o es un porcentaje de las que salen y cuánto porcentaje sería. Entonces, ahí el dato es general, nada más por crear impacto. Y aunque digamos, sí, vamos, sí le voy a decir que en la adolescencia es donde más se produce gran parte de los trastornos, digamos, emocionales, de personalidad y otras cuestiones. La Claro. adolescencia es un punto de quiebre en muchos aspectos en lo que es la mente. Ujú. No significa que todos los adolescentes de manera automática van a tener, digamos, esto. Digamos, él bajo esa aseveración prácticamente estaría diciendo que el 70% de los adolescentes que hacen cosplay van a tener disociación. Que eso ya es un error y ahorita voy a entrar al tema de la disociación como tal. Claro. Entonces, Eso, digamos, por dicha, entramos en ese aspecto y quería obviamente tener su parecer, ya tenía su licenciatura. Eduardo está ejerciendo, está obviamente ha llevado pues terapias y todo eso, entonces por supuesto considere súper idóneo llevar a eso, además de que es un colega que ha hecho cosplay conmigo en unas 2 ocasiones más o menos, ha ido a eventos aquí conmigo, ha sido testigo de varias de estas cosas y entonces ya digamos que ha estado en la ñoña, por decirlo así, en lo que ha podido, digamos, a mi lado y también es testigo de cómo, por ejemplo, yo lo he vivido por mi lado, cómo he tratado con la gente, cómo ha crecido acá en el país inclusive. También he querido, digamos, ya profundizar en ese aspecto porque ya mucha gente empieza, digamos, por este tipo de artículos que, digamos, no han habido casi hasta este que llegamos a ver. Entonces era para también tener sobre el punto de vista sobre cómo la gente entonces fácilmente puede querer relacionar la palabra disociación con alguien que, por ejemplo, está viviendo un hobby de interpretar simplemente a un personaje. Es una cosa que yo, en mis palabras, yo, digamos, porque, digamos, es algo que yo en paneles que he dado en eventos, en actividades que he tenido, bueno, en el club donde nos conocimos, ¿verdad? Y también en demás actividades donde me he manifestado y en mis propios streaming de mi página de perfil de Facebook, yo, digamos, no he usado términos tan clínicos o términos tan técnicos. Por lo mismo, para entonces tener esa apertura y que podamos crear una tertulia con ese respecto. Ahora estamos con un nivel más profesional que usar palabras un poco más, ¿verdad? Más. Pero eso, para eso vamos ahorita, vamos a poder explicarlo, vamos a poder aclararlo. Eh,
digamos, ya íbamos, de hecho me imagino que ya estabas preparando, ¿verdad? El boom de la disociación, ¿verdad? La parte tuya, exacto, al respecto. Ok, vamos a empezar entonces con esa parte. Vamos, hay algo que hay que Ajá. aclarar, digamos, yo a esta persona, vamos a, para recordar bien el nombre, a Manuel Hernández, yo no, digamos, no lo voy a atacar directamente No, a no, él, no, o sea, no vamos a hacer eso. las razones por las que él haya hecho su post de esta manera, las desconozco, no las Ujú, comparto, pero él sabrá por qué lo quiso hacer así. ujú, Lo que yo sí voy a señalar a la luz de teoría, porque lo que voy a utilizar es fundamentos, inclusive fundamentos que cualquier persona podría inclusive buscar en Google y poder ver cuál es la veracidad de esto, sobre ciertos puntos del post de él que son muy delicados en la forma en que lo estiró al aire. Okay, entonces, ¿qué entendemos primero por disociación? Bueno, para disociación tenemos manuales de diagnóstico como el CI-10, que es el que utiliza este, si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos también lo que es el DCM-5, que es el que utiliza la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría. Entonces, son manuales que ya tienen súper estipulados qué es cada cuestión. Entonces, basándonos en lo que dicen estos manuales, e inclusive en otros autores, la disociación la podríamos entender como una alteración del estado de la conciencia, de las emociones, de la realidad o de la percepción que tenga la persona. O sea, en otras palabras, estamos teniendo una alteración de la realidad. Ahora, esta alteración de la realidad puede suceder en cualquier momento. De hecho, no necesariamente va a suceder porque tengas una enfermedad. Hay un conjunto de trastornos y enfermedades asociadas a la disociación o enfermedades que tienen disociación en sus criterios diagnósticos. Entonces, pero eso no significa que una persona que no tenga, digamos, nuestras cuestiones no pueda haber disociación. Hay eventos que pueden tener un impacto importante en la persona que pueden generar disociación. Por darte un ejemplo, o sea, es un caso que, por ejemplo, tuve hace tiempo, es un señor ya mayor, estamos hablando que está en sus 90 y algo de años, él le falleció su esposa y resulta que a los días todavía de que ya había enterrado a su esposa y toda la cuestión, todavía él hacía preguntas en las que él sentía que ella estaba ahí y le preguntaba a sus hijos como, ¿dónde está mi mujer? ¿Por qué no me ha traído la ay, comida? ¿Qué pasó mae. acá? Y a los segundos, vamos, porque son cuestiones que pueden durar un minuto si acaso, en este caso, Ok, ok. y él cae en cuenta que él dice, no, suave, un momento, pues, mi esposa ya no está. Y esto sucede porque hay una alteración de la realidad en ese momento mediada por un conjunto de emociones que están desorganizadas. Los seres humanos tenemos una cuestión que tratamos de que todo sea controlado. El cambio nos cuesta. Cambio es algo necesario, pero nos cuesta. Sí, claro. Entonces, cuando algo en nuestra realidad, en nuestro entorno cambia, es donde sufrimos duelo, donde sufrimos frustración, donde sufrimos impotencia. Entonces, algo como la muerte de una pareja, si estamos hablando de un señor de 90 años, hablamos de un matrimonio aproximadamente 60, 70 años de vida, porque estamos Dios hablando mío. que son de la época que se casaban muy jóvenes. Ujú. O sea, no es extraño que, digamos, por varios días él todavía reaccionara como si su mujer estuviera ahí presente. Sí. Sin embargo, esto, conforme obviamente fue manejando el duelo, ya no pasaba, porque ya logró atravesar sus emociones, ya logró de nuevo crear en control. Entonces, situaciones, por ejemplo, de trauma, de alta agresión, de alto estrés, pueden generar momentos de disociación, pero estos momentos, a como vienen, se van. O sea, no es una condición permanente. Ya, ok. Ahora, sí, cuando hablamos en el nivel de salud, sí, claro, hay condiciones que son más persistentes. Por ejemplo, vamos a ver una persona con trastorno de esquizofrenia y va a sufrir un tipo de disociación. ¿Por qué? Porque hay una alteración de su realidad. Eh, Trastornos disociativos. Y digamos, cuando el señor este, por ejemplo, él dice que en la adolescencia la gente que hace cosplay podría tener lo que él llama disociación voluntaria, pues algo lo que yo voy a diferir mucho. Y digamos, no creo equivocarme porque, digamos, en lo que he investigado no conozco ese término y no conozco un artículo que lo tenga. Si Mm, lo hay, pues como todo en la ciencia, habrá que ajá. explorarlo y leerlo. Ok. Pero digamos, cuando hablamos de disociación voluntaria, en realidad estamos hablando hasta cierto punto de una contradicción, porque la disociación no es voluntaria. La disociación es el producto de una serie de fenómenos. O sea, Ya. no es que yo decido disociarme, sino que sufro la disociación porque hay algo que me está generando esa alteración.
sea, la alteración de la realidad. Entonces, por ejemplo, vos puedes encontrar artículos donde te van a decir la disociación voluntaria no es, o sea, como viene se va, o es Ujú. producto de los. De hecho, de hecho aquí tengo uno donde yo puedo inclusive leerlo textualmente, si me dejas un segundito Dale, 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 para ver sí, dónde lo tengo. porque eso era lo que exactamente queríamos ya analizar exactamente. Bueno, bueno, Por ejemplo, aquí mismo dice que si o como le dicen a la disociación también, si es una creación de un alter ego voluntario, por decirlo de una manera, la respuesta es no. No existe esto. O sea, la disociación o desconexión de pedazos complejos de información es una respuesta automática de emergencia. O sea, eso es algo que nuestra mente está haciendo para lidiar con el malestar ajá, o con el problema que estamos viviendo. O sí. sea, recordemos que la mente tiene funciones automáticas. Ujú. De hecho, los traumas pueden generar disociación porque precisamente tienen un componente psíquico y emocional muy grande y la mente de todas las personas no lo puede manejar. Ya. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos disociarnos porque precisamente eso nos va a ayudar de alguna manera a tratar de soportar esa realidad, aunque en muchos casos a veces la disociación puede ser peor que la realidad, porque puede pasar, igual es un mecanismo que el cerebro hace de manera Sí, automática. ya, 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 Como te ya. digo, puede ser producto de un evento que no podemos manejar, entonces como viene se irá, o puede ser una condición ya médica que para eso ya tenemos nuestro sistema de diagnóstico y nuestra forma de abordarlo y trabajarlo, ¿verdad? Ujú. Sí, Entonces, cuando él habla de disociación voluntaria, es donde yo digo, ok, no hay una disociación voluntaria, o sea, que un joven venga y se disfrace de cosplay y lo haga regularmente, eso no significa que va a haber una disociación, eso era lo que, porque no hay nada ahí que lo está alterando. eso es a lo que iba, mae. Por ejemplo, yo llegué a cuestionar eso en muchos aspectos por las fases en las que muchos trabajamos los cosplay. De los escenarios más comunes, por ejemplo, en los que yo me he visto envuelto, pero que en los que también mucha de la gente, los cosplayers que yo conozco, también se han involucrado, ¿verdad? En tener que correr para o la costurera, o trabajar los props, o trabajar ese gran impulso de querer interpretar ese personaje. Eh, digamos que el cosplay se ha visto muy atacado por el hecho de que por eso, que hasta quieren tirarle el bendito mito este de la disociación, cuando en realidad las palabras que de hecho yo he terminado usando, atando yo mis cabos, es el hecho de que es alguien que quiere ser más uno mismo interpretando otro personaje que inclusive es todo lo contrario a esa persona. Entonces es algo que eso yo lo he visto. Tengo 2 décadas de estar viendo eso. Y por supuesto entonces yo digo, ¿será que en algún momento hay alguna cosa ahí que entonces puede que sea delicado? Puede que sí llegue a considerarse de esa forma. Man, yo tuve esos clavos por muchos años, pero no sabía, como te digo, cómo formular esas preguntas. Y eso me lo recordó este post, ¿ves? Entonces, ¿qué te digo? El proceso, digamos, bueno, Dani nos dice, pura vida Dani, por dar el follow y todo, man. Nos dice Dani, ¿verdad? Que cuánto dura un episodio de disociación. Es que como yo mencioné hace un rato, eso Ajá, va a depender mucho de la circunstancia. sí, Normalmente una disociación no va a durar mucho tiempo, no es como que la persona va a durar 2 horas ahí disociada. O sea, la disociación son pequeños episodios, o sea, pueden ya, durar unos cuantos minutos, inclusive pueden durar segundos. Hay momentos de disociación que pueden durar unos cuantos segundos, ya, pero la disociación, digamos, si no es por condiciones clínicas, día, como digo, a como vendrá, se irá. O sea, es un estado en que nos alteramos. sí, Y como te digo, puede ser producido por emociones, puede ser producido por pensamientos. Es una alteración de la realidad. Y no hablo solo de alteración de la realidad de que como lo que estoy viendo, sino inclusive que puede haber una alteración de lo que estoy sintiendo. O sea, puede ser que yo siento algo o de sí, repente me creo una película en la cabeza y es como por un momento. Por ejemplo, no necesariamente puede pasar, pero si por ejemplo uno ve trastornos de personalidad como el esquizoafectivo, la persona que tiene esquizoafectividad va a tener momentos en donde se va a disociar, donde por un momento su realidad cambia, puede ser que se sienta otra persona o que la otra persona tiene otro vínculo con él o que de repente tienen una historia. Por ejemplo, yo tenía una paciente que, por ejemplo, en algunos momentos de su disociación
se ha imaginado que, por ejemplo, tenía un hijo con una determinada persona, pero no es una persona con quien ni siquiera había seguido. Pero después de que pasan los minutos, ya vuelve a caer en cuenta, no sabe, pero esto ni siquiera existe. Y eso es por la naturaleza que tiene el trastorno esquizoafectivo. Y una de las cosas que tiene es que en su nivel disociativo está la parte de que se llena de emociones y no necesariamente son las emociones que corresponden con lo que está pensando. Ajá. Ok, ok. Entonces, Aquí, digamos, en ajá. eso Aquí nos dice Daniel que, bueno, que le llamaba la atención y una persona puede estar consciente cuando ocurre, o sea, saber qué está sucediendo o qué no es la realidad. Eso pregunta él. digamos, normalmente cuando nos disociamos en ese momento, no es que estemos conscientes del cambio. Cuando ya estamos notando el cambio es cuando ya vamos como que se vuelve siendo evidente. Pero digamos, el inicio de la disociación es una alteración de esa realidad que estamos viviendo, que estamos sintiendo. O sea, en ese momento la sentimos real. Ajá. No lo Ujú. es, pero la estamos percibiendo. Ajá. Ya cuando empezamos a salir de ese estado o empezamos a tener, digamos, diferentes estrategias para decir, "Ah, mira, no, ya esto no cuadra", es cuando podemos salir del estado. Sí, O exacto. como en el caso del adulto mayor que te dije, son segundos o un minuto en que se da cuenta que su realidad ya no es la misma y le Ujú. toma tiempo volver a esta realidad. Sí, Entonces, me el imagino. tiempo es variante. Ahora, si hablamos de que dure más tiempo, tenemos que hablar ya de trastornos más severos como la esquizofrenia, principalmente porque una de las características de la esquizofrenia es el daño neurológico que hay. Otra, otra, Entonces, otra la palabra muy persona relacionada no también. tiene, exacto, o sea, la persona tiene un daño a su nivel cerebral, tiene un Ujú. daño en su sinapsis, va, y dependiendo de la zona que esté dañada, así va a ser su tipo de alucinaciones. Por eso la esquizofrenia tiene tantos tipos y tantos nombres. Entonces, Sí. habrán unos que se van a disociar, por ejemplo, como en la paranoia. O sea, la esquizofrenia paranoide es precisamente todo este temor de persecución. O digamos las esquizofrenias de, por ejemplo, de tipo auditivo, que empiezan a escuchar voces, que empiezan a escuchar cosas, la visual que ven cosas, o sea, todo esto va, digamos, explicar cómo es esa calidad de disociación. Por calidad me refiero a qué tan intensa es, o sea, su nivel de intensidad. Sí. Hay episodios que pueden durar varios minutos y hay episodios que pueden durar unos segundos, pero como te Sí. digo, va a depender muchísimo del contexto y lo que la persona está viviendo. Yo te digo algo, porque yo llegué, digamos, hay veces que hay ficción, me recordó mucho muchas ficciones que yo leía, que a veces había gente que, digamos, por episodios así como los que vos dijiste, llegaba a imaginar que, no sé, hasta veían, no sé, colores diferentes de la persona, que estaba viendo, no sé, que tenía un cambio así como de realidad super heavy, donde entonces o retrocedieron en el tiempo o estaba pasando una cosa súper adversa. Entonces, eso me recuerda mucho. Yo digo, entonces, ¿en qué se sustentó esta gente? ¿O qué sustancia consumieron a la hora de hacer estas carajadas, verdad? En otras ficciones, ¿verdad? Bueno, Entonces, de hecho el consumo de sustancias puede generar disociación. mm, bueno, sí, De hecho, sí, hasta cierto punto, ajá, digamos, hasta cierto punto, no te lo puedo aseverar al 100% porque no es mi campo. Digamos, el ajá, campo de adicciones en psicología es otra rama. Digamos, yo sí, trabajo adicciones, pero a lo general, pero ya de manera especialista, ya, no soy ajá, especialista en adicciones. En ese caso, más bien, si algún día quisieras hablar de ese tema, yo tengo una colega que podría hacerlo y que también le gusta todo lo que es esta cuestión del anime, el cosplay también. Entonces yo sé que ella estaría súper dispuesta ah, también a esto, ok, ok, ¿verdad? Pero y ella tiene más experiencia porque de hecho ha trabajado con más de 600 pacientes en el tema de adicciones. Entonces es alguien que tiene bastante criterio. claro, Pero claro, claro. digamos, yo por lo menos desde el criterio que puedo dar, y lo recalco, del que puedo dar, Ujú, el alcohol, por ejemplo, puede generar disociación. Ahora, ¿qué tanta disociación? Bueno, va a depender de, como todo, el nivel de aguante de la persona con el alcohol, el sí, estado emocional en el que estaba cuando tomó, porque es algo muy importante. Por ejemplo, en el caso de consumo de sustancias, ¿qué emoción tenía o qué estado emocional tenía antes del consumo y durante el consumo? Porque eso va a influir mucho en la forma en que se va a manifestar los síntomas, en este caso de asociación. Vamos, el alcohólico, si está deprimido, si está enojado, pues todas estas emociones, cuando se disocia por la sustancia, pues lo va a llevar a tener cierto tipo de percepción de su realidad, ¿verdad? ujú, O sea, no es parece una palabra simple, no es lo mismo estar drogado porque dije, me lo voy a tirar chill, sí, que estoy drogado porque estoy pasando por una depresión, estoy pasando esa, por un ajá, ajá, problema, ajá. me peleé con mi pareja o mis hijos no me quieren. O sea, agréguele problema X, no es lo mismo. Ujú, ujú. Que Dani nos dice mucho, Pero, las, cos- pero, bueno, en resu-
Sorry, es que ¿Cómo? el Dani nos dice, estar bien marihuano, estar bien disociado. Eso sí es cierto, mae. O sea, es los Space Brownies y todos los productos derivados de esos productos, Sí, yo no. por Dios ejemplo, mío. en la marihuana hay gente que, por ejemplo, empieza a tener sensaciones que, por ejemplo, te dicen, es que yo siento los colores. Ajá, sí, O sea, exacto. no es Es como que cierto. vos digas, ah, voy a tocar el rojo y voy a sentir el rojo. No, pero ellos en ese estado, cuando ya consumieron, pueden llegar a interpretar que el rojo les da cierta sensación, Estado de que en la iluminación, realidad sí. no, El estado de iluminación. ¿verdad? Pero, como te digo, en este caso, el consumo de sustancias perfectamente puede Sí, llevar a claro. un estado de disociación. Opa, opa. Entonces, Perdón, que chamón, la disociación. Man, bueno, ya entendimos que es disociación, ¿verdad? Es que como lo escribiste, ¿verdad? Incluso puede durar mucho tiempo también, dice chamón. De hecho, chamón. chamón nos acaba de decir esto. Chamón. Ah, de hecho, ya sé quién es Chamón y de hecho permíteme introducirlo. O sea, él se llama Emanuel Chavarría Ah, Montero. De hecho, también es licenciado en psicología clínica, igual que yo. mm, Y y de hecho es alguien que tiene bastante conocimiento, por ejemplo, en temas de ideación suicida y autolesión. Es alguien que ya inclusive yo en entendí, algún entendí. momento he tenido que recurrir por estos temas. Ujú, ujú, ujú. Entonces, él de hecho me está aportando por acá un término que he hecho, porque por ejemplo Ah, él ok, ok, dice, claro, claro. puede haber inclusive disociación que puede durar meses o años, como por ejemplo en lo que se llama la fuga disociativa. Eso iba, digamos, a preguntarte si habían casos de ese tipo más o menos. O sea, sí, sí te entiendo el término y la explicación que estás dando porque estamos hablando de la actividad, un hobby como lo es el cosplay. Ahora ya digamos, si queremos ver un caso un poco más hardcore, la verdad está interesante. O sea, sí está bueno, como por ejemplo, que nos dieras el dato, de hecho. O no sé. Es que entró como un sonido que eso como clup, clup, y no te entendí. Ah, no, 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 más que todo, ok, viendo que el micro esté funcionando, no, o sea, estábamos hablando sobre, o sea, cómo no se relaciona el cosplay, por eso dice, digamos, esta explicación de la disociación que no suele durar, que no dura tanto y que se da por casos un poco más heavies, unrelated to cosplay, ¿verdad? Sin relacionarse a un hobby que lleva más actividades, que de hecho ahora voy a hacer una deconstrucción como te había dicho que yo tenía clavos. Pero ahora, digamos, si además te pasó ese dato sobre una disociación, que de hecho es un tema importante. O sea, entonces, si puedes compartirnos y lo que te compartió el chamón ahí, que muchas gracias, man, y de verdad gracias y No, bienvenido no, al no, Twitch. más que Ajá. todo lo que dio fue ese dato general, de que está Ujú. la fuga disociativa, digamos que son periodos más Ah, largos. ya, 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 ya. Pero Fuga. digamos, si por ejemplo, por darte una definición más general y buscamos en Google, que Google, no todo lo que está en Google está mal, todo depende de donde uno lo busque. Ujú. Por ejemplo, la fuga disociativa se caracteriza por ser un viaje repentino lejos del hogar o del trabajo, con incapacidad para recordar el pasado o confusión acerca de la identidad previa. O sea, si lo Wow. analizamos esto, ya son casos más severos, ¿verdad? O sea, estamos hablando donde Ok. la persona definitivamente está en una alteración completa de esa realidad en la que debería estar. Wow. Ahora, algo importante cuando hablamos de disociación, que por eso digo que es un tema que tiene que tomarse muy en serio cuando uno lo dice, es que el tema de la disociación no es la disociación como tal, es qué llevó a la persona a esa disociación. O sea, Exactamente. hablamos que la disociación es una consecuencia Ujú. y es una consecuencia que generalmente trae una cola de problemas graves y difíciles para la persona. Ujú, Por ujú. ejemplo, personas que vienen de hogares donde tal vez hay mucha violencia, donde hay mucho abuso, este es un mecanismo que empieza a desarrollarse como una defensa a toda esta realidad, ¿verdad? Sí, Entonces, claro, que hay claro. gente que inclusive a veces lo dicen broma, como me dicen, ah, es que me disocio, ma, y yo, bueno, sí, te disocias, pero toma en cuenta que la disociación la mayoría de las veces no es algo bonito, ¿verdad? O sea, es algo que es producto porque qué tan mal me toca sentir con algo como para que mi mente o mi ser, si lo hablamos de un poco más filosófico, empiece a tener que tener alteraciones de esta realidad para poder sobrellevar lo que está pasando. Sí, no, no, por supuesto. Okay, ahora, Ajá. Ah, bueno, retomando bueno. un poco a lo que él pone, porque sí me gustaría que me regalaras por lo menos unos
5 minutos tal vez para poder ser Ah, puntual con cosas del post de él, de este señor que me llamaron la atención. sí, bueno, Yo creo sobre que son los... importantes educar. Ujú, ujú, claro, claro, Vamos, una de claro. las cosas que él dice, que insisto con el término de disociación voluntaria, o sea, si él hubiera puesto solo disociación, digamos que no se ve tan grave lo que él pone, Ujú, ujú, pero decir voluntaria es como, yo no conozco a alguien que se disocie voluntariamente, me explico. No es como una habilidad ni una cualidad. Pero digamos, donde él insiste que él dice que, por ejemplo, la disociación voluntaria, y dice, además de disfrazarse, o sea, insiste en ligar esto con la disociación, dice el uso de drogas, entrar en grupos extremistas, cambiar de sexo, jugar con la identidad sexual y a veces autolesionarse o hacer dietas. Ok, estamos hablando que está tirando datos al aire. Primero que todo, pensar que las personas que se disocian se meten en grupos extremistas, mira, yo no sé de dónde sacó ese dato, porque yo no lo conozco. O sea, no puedo desmentirlo porque no conozco el dato, pero al menos en mi experiencia yo no conozco que eso pase. Usar drogas, bueno, yo ya expliqué realmente que usar drogas sí puede generar asunto, pero aquí algo que yo ocupo, que se eduque la gente es, por él dice, o cambiar de sexo o jugar con la identidad sexual. El tema de la percepción sexual, la identidad de género, no tiene nada que ver con disociación. Esto es identidad de género. O cuando uno hace un diagnóstico, uno habla de disforia de género. Disforia de género es que la persona siente una incomodidad, angustia o malestar porque es la forma en que se siente, o sea, la forma en que siente su sexo no coincide con sus genitales, o sea, con su sexo biológico. ujú. Entonces, y eso no es producto de que la persona esté disociada. Si vos, por ejemplo, entrevistas y pasas pruebas y todo, una persona que tiene disforia de género, no vas a encontrar así problemas, no vas a encontrar algún trauma, a menos que la persona tenga traumas en su vida, pero eso es diferente, pero en sí traumas asociados a esto mismo. O sea, es una persona como tal. Ujú. La única diferencia es que la percepción que tiene de su sexo es distinta. Sí, claro. Entonces, el Ujú, cambio de sexo ya es, digamos, una cuestión que se ha podido hacer médicamente, digamos, el cambio con el tema de hormonas, cirugías y todo esto, ujú, pero va porque la persona está buscando coincidir su sexo biológico con su género. ujú. Entonces, algo que es importante que hay que recalcar es que la disociación y la identidad de género o el cambio de sexo no tiene ninguna cosa que ver con la otra. Sí. O Ujú, sea, ujú. no hay nada que correlacione que una persona que tenga esta, por ejemplo, disforia de género, tenga un problema disociativo. Exactamente. Dani nos Entonces, dice... digamos, la Ajá, forma, dale, dale. antes de que Dani, Sí, es... ahora, el Ajá, tema de autolesionarse o hacer dietas, bueno, sí, cierto, sí. las dietas extremas son, bueno, ese es un tema en sí mismo, el tema de las dietas extremas, porque entonces ya tendríamos Sí, que hablar de trastornos alimenticios y ese es un sí, tema súper largo, ¿verdad? Muy largo de sí, abordar. claro. Pero básicamente volvemos a lo mismo. La dieta extrema que una persona va a hacer no es producto de una disociación. No. Generalmente quienes toman las dietas extremas tiene que ver más con lo que se llama dismorfia corporal y otras cuestiones, pero no producto de una disociación. Y en el tema de autolesionarse, ahí digamos sí tengo un poquito como el clavo. Tal vez ahí Emanuel me pueda ayudar más porque normalmente las personas cuando se autolesionan están pasando por estados emocionales muy fuertes y el autolesionarse genera una carga de energía, que por decirlo así, de energía y emoción que les ayuda a lidiar con el dolor. Ujú, ujú, ujú. Por eso es que es un sistema de escape, Sí, claro, pero claro. no sé hasta qué punto ese sistema de escape podría ser producto de una disociación o no. Ujú, ujú, En ese ujú. caso, preferiría que el que conoce más de ese campo lo respondiera. Creo Sí, que es más responsable dejar que alguien que maneja el tema lo responda más. sin Pero embargo, ya... digamos, de Sí, cierta forma, o ajá. sea, Per- yo podría inferir que hay algún tipo de disociación en ujú. el sentido de que está en un estado emocional y tiene que recurrir al otro, pero no creo que sea una asociación en sí mismo. Yo creo que Ah, tendría que ver cada caso de manera exacto. individual. Estamos obviamente atando esos cabos, eso es por dicha. Dani nos dice, es posible que una Sí, persona normal sufra un episodio y no lo recuerde o lo olvide, o sea, la disociación puede provocar pérdida de recuerdos. Y por sobre... supuesto que sí. claro que sí, me imagino. Dani nos dice, creo que ese mae se refiere al Genderbend. También
Sí, yo también estaba por decir eso. Y Felix, thank you so very much. Is a colleague that is a game developer. Well, es un colega que desarrolla juegos en Estados Unidos. Hizo una belleza de juego llamada Metal Unit para Steam, por si lo quieren chequear. Metal Waifu le dice un colega, de hecho. Y se me suscribió por 3 meses. Thank you so very much, Felix. And I hope you are understanding all the topic that we're talking about at this moment. And I thank you so very much. You did. Here, man. Here I Ok, have it. Mhm. aquí Emanuel, digamos, ya hizo el Bueno. aporte. Sí. Por dicha, él está ayudándome con estos aportes, Claro, gracias, donde él man. dice que sí, que se alivia el dolor, pero la persona dice, pero no hay disociación, la persona lo hace consciente. Entonces, ves, aquí tenemos ya la opinión Mhm. de un profesional que conoce el tema. La autolesión no necesariamente va a venir acompañada de una disociación. En este caso, Claro. él dice, es consciente, es una búsqueda de liberar Así es. dolor. Entonces, otra cosa más que tenemos que desmentirle al caballero con este post, Por ¿verdad? lo Que él mismo. pone en su Facebook. O Exacto. sea, Mhm. si soy muy honesto de todo lo que él pone en esa lista, la única cosa que yo puedo decir que sí tiene que ver con disociación es el uso de drogas. O sea, y eso, man, o sea, la mayoría, un gran porcentaje de los cosplayers no consume drogas, más que digamos, las recetadas por su médico, digamos. Entonces, digamos, en un gran espectro, en un gran porcentaje, ¿verdad? De hecho, bueno, sí, muchas gracias de verdad, Chamon, por el aporte. Thank you so much once again, Felix, and hope you're understanding some of what we're talking because it's heavy, it's deep, man. So thank you so much. Don Tony, gracias de verdad por venirte y gracias de verdad, oigan, me alegra por sus preguntas, por sus comentarios, todo esto en pro del tema que estamos hablando, porque vamos ahora a esto, Eduardo. Normalmente un cosplayer, ¿cómo se entra a esto? Bueno, yo en muchos de mis posts, en muchos de también de mis comentarios, y ahora mis podcasts, siempre describo la actividad de hacer cosplay como un salto de fe. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alguien quiere hacer cosplay tiene que pasar una barrera, usando mis términos, ¿verdad? Usando, digamos que la persona que hace cosplay muchas veces tiene una barrera muy grande que yo la di, que es uno mismo, diciendo qué dirán los demás, el qué dirán, qué va a pensar la gente, y más en Latinoamérica, en este post reciente, que entonces van a decir, ¿qué le pasa a ese man que gasta la plata que gasta el tiempo que gasta y se trasnocha lo que se trasnocha por disfrazarse? Entonces, man, eso es una barrera que entonces muchos tienen que dar ese salto de fe, de que dicen, voy a hacerlo, voy a mandarme, no sé coser, no sé maquillarme, no sé hacer props, no sé hacer, pero quiero hacer ese personaje, me muero por hacer ese personaje, quiero interpretarlo. Y eso lleva a tener que buscar, bueno, ahora es un poquito más fácil, pero antes tenías que ver cómo lograr que algunas piezas se vieran como tenían que verse, porque básicamente la esencia del cosplay, como se ha visto en fotos de Google, se ha visto en cosplayers famosos, es que te acerques a ese personaje lo más que puedas. Si tienes tal vez la complexión, aún si no tengas la complexión, buscas el tipo de tela, buscas el tipo de materiales para llegar a tener tal vez las espadas o los props y lo que necesites para llegar a acercarte a ese personaje en alguna de las fases más famosas o alguna que tal vez manifestó en alguna parte de la historia de su ficción, ¿verdad? Respectiva. Este proceso, como les digo, uno dice, es buscar cómo hacer las cosas. Estamos hablando de que dependiendo del cosplay, de hecho, en gran parte la mayoría de los cosplays involucra una producción. Involucra que tenés que velar por la hechura de las piezas, tenés que velar por la proveedura, cómo se proveen esas piezas, cómo se consiguen, cómo se trabajan, la mano de obra que llevan todas esas piezas. Puedes encargarlas, que aunque las encargues, tienes que velar porque ese artista o ese al que le comisionaste lo haga como vos quieres que quede. Y que los chascos, que tenés que sobrellevar los fails, tenés que sobrellevar que no salgan bien unas piezas que tal vez costaron un montón de plata. Y entonces estamos hablando, me vas entendiendo más o menos el proceso,
para llegar al producto final, que nada más llevar un evento, no ni siquiera llegar al pasar al concurso, no es ni siquiera montar una presentación en tarima, no, es llevarlo a un evento y pasear con él en el evento. That's it. Es que, es Ajá. que el cosplay Ujú. es un pasatiempo, pero es un pasatiempo que requiere dedicación, que Exactamente. requiere habilidades, que requiere esfuerzo y un esfuerzo muy consciente. Ujú. O sea, hay gente que tal vez se lo toma más suave y hace cosplay más sencillo nada más digamos, la Ajá. experiencia nada más de disfrazarse del personaje, Ujú. pero quienes realmente se meten ya propiamente a hacer cosplays de alta calidad, o sea, no es un hobby barato en muchos aspectos, y no hablo barato solo económicamente, sino a nivel de tiempo y esfuerzo y mente que hay que hacer para que la cuestión salga, porque por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, creo que se llamaba Tania, la muchacha que hizo este cosplay, no me acuerdo el Ujú. apellido, pues sí que se llama Tania, que hizo un cosplay de un Big Daddy de Ah, no. BioShock, Ah, y no. Eh, estamos hablando el Big que Daddy es ese, Ángela. Ángela, sí, cierto, sí. Ángela era, ok, Ujú. Ángela, era un Big, o sea, esa estructura de ese Big Daddy era complicada. Sí. O sea, cuando yo me la topé, yo dije, ¿por qué ella me llegó a saludar? Como porque era una chavala con la que me hablaba en ese entonces. Yo Ujú, dije que era ujú. Tania, pero me dijiste que es Alejandra. Cuando se acercó, yo primero dije, pero ¿por qué se acerca a mí? ¿Qué pasó acá? Pero ya cuando la vi dentro del traje, yo dije, ¿en qué momento hizo este traje? O sea, este traje tiene cualquier cantidad de horas de trabajo. O Sí, sea, exacto. no es un traje de Stormtrooper que uno se compra en Amazon. O sea, es un traje que ella tuvo que hacer con un gran esfuerzo. Exacto. O sea, yo, digamos, hice como, por ejemplo, todos estos procesos que, digamos, uno en mayor o menor grado, uno los lleva. Como vos, estamos atando cabos, nada de esto podría llevar o el resultado de una disociación. O sea, digamos, uno puede ver que inclusive hablando en plan cuando uno va a eventos, uno ve gente que tal vez no se empiece a bailar o empiece, digamos, a tener como actitudes como inclusive, ¿verdad? Que se ponen como a payasear, entonces hay gente que inclusive dice, no, este más está, se pasó un Space Brownie, o varas así, pero esto en lo absoluto lo es simplemente que en lo que tenés ese espacio para interpretar ese personaje, entonces algunos pues se la creen. Y es nada más eso, ¿verdad? Entonces juntan todo eso en un saco llamado disque cosplay. Pero como ya, o Mm. sea, como ya recalcamos y como tal vez no se ha aclarado todo esto, hasta el momento ya a nivel profesional, relacionando a todo esto, el hobby del cosplay es algo que requiere mucha dedicación, que pone a prueba, pues, qué tanto puedes trabajar algo por lo que te gusta, ¿verdad? Como vuelvo a decirlo, es una producción, o sea, es un trabajo en el que, Ujú. como sos como bueno, no puedo usar el término project manager, pero prácticamente tenés que velar. Por ejemplo, ya que hay muchos extra miles después de todo eso que yo te dije que conllevan cosplay, porque por ejemplo, te doy mi ejemplo. Ahora que estamos en COVID no tenemos nada de eventos. Yo acabo de terminar un cosplay empecé a trabajar desde como octubre, noviembre del año pasado, lo terminé hace como un mes. Y ahora, por ejemplo, sí, está bien el cosplay. ¿Qué vas a hacer con ese cosplay? No hay eventos. Entonces empiezo a ver y digamos yo, bueno, por mi lado, por supuesto, entonces ya digamos tenía mi trayectoria, digamos, de redes. Ya tengo mi canal de Twitch, ya tengo un Instagram, ya tengo un canal de YouTube, por supuesto. Y entonces pienso cómo proyectar ese cosplay, cómo retratarlo. Y de hecho es, digamos, una cuestión que vamos a mostrar la otra semana, pero puedes pensar en mostrarlo en los eventos, en los streams de Twitch o en actividades virtuales que se hagan. Entonces ya es otra vez, vuelvo a decirlo, es pensar en una producción, estás pensando en proyectarlo en vivo, estás pensando en que sea parte de tu marca, de tu currículum, de tu portafolio también. Entonces, hay gente que no usa esos términos, pero lo está haciendo. Y eso es dedicación. Eso es básicamente lo que es una frase que yo uso mucho que se llama no sé qué tan tanto me dirás al respecto que es, yo lo llamo tener los Ujú. pies en la tierra y la cabeza en las nubes. Yo creo que es posible ambas cosas, ¿verdad? Yo creo que ambas cosas son posibles y de hecho creo que de cierta forma necesarias, porque si estamos muy en las nubes, no concretamos nada, y si estamos muy en la tierra, tampoco.
Ujú. Creo que hay que tener un balance en ambas cosas. Exacto, ojo y los aportes. Dani se mandó una lechuga del diablo bien heavy, bien verde. Sí. Este, y el chamo nos dice, ese man está malinterpretando impersonar un personaje con creerse el personaje. O sea, de hecho, exactamente. O sea, eso es lo que está viendo porque, digamos, está la actuación, por decirlo así. Y entonces Ujú. yo, de hecho, yo he profundizado eso y también eso es otro tema para otro día, de hecho, con el cual quiero pues, trabajar con mucho gusto. Cuando empezó a crecer esto del cosplay, empezó a acercarse también a actores de teatro de aquí. Empezaron, digamos, ellos ya tenían experiencia con maquillaje, ya tenían, digamos, ciertos vestuarios. Empezaron a acercarse a los eventos haciendo, pues, personajes clásicos de cómics y otros de películas, ¿verdad? Y entonces, pues, de ellos ya sabían posar, sabían cómo hacer expresiones, sabían cómo hacer varias cosas que, por ejemplo, uno cuando empieza como cosplayer no sabe nada. Entonces, ya después empieza con el camino y el trayecto, entonces ya uno dice, mira, ok, es importante posar, es importante verme como el personaje, porque inclusive a veces uno posa para una foto, tiene todo el traje súper hecho y toda la cosa, pero este es súper chero, ¿verdad? O a veces está súper tiesitico, ¿verdad? Y ya se da cuenta que entonces no es suficiente, pero si, y ya entonces dice, no, o sea, si yo estoy es porque quiero verme como el personaje, quiero moverme, sentirme con el personaje y eso lo da la impresión de la misma gente que va a los eventos o en las redes también. Entonces eso, digamos, Ujú. a eso vamos que entonces como que se rompen esas barreras en esa exploración de esas artes que se lleva que como volvemos a decir es dedicación que no, ya estamos viendo acá que no es producto para nada de la disociación en lo absoluto. O sea, no. Que eso es lo que creía, que quería aclarar de hecho, pues, con vos, ¿verdad? Ajá. Es muy complicado porque, digamos, el cosplay, y esta no es la única vez que he visto esto, el cosplay en otras personas siempre lo han agarrado como un punto para crítica, para tirarle un montón de basura, Sí, mae. para tirar un montón de estigma. Y, digamos, lo he visto mucho de gente con, digamos, fanatismo religioso. También lo he visto de gente con, digamos, como que su política personal y sus valores son como muy estrictos, donde no ven que esto pueda ser un hobby sano, porque hay una cosa que, digamos, no toman en cuenta que el cosplay tiene. Y es algo que si yo creo, y estamos, esto es una afirmación personal, la aclaro, porque digamos Ujujú. son cosas que al menos yo he visto, Claro. pero digamos, una afirmación de un artículo, es una afirmación personal, pero digamos, yo he visto en varias gente que el cosplay también ha generado un espacio de identidad y de socialización para muchas personas, porque hay gente que, por ejemplo, donde empieza a encontrar en el cosplay no solamente esta actividad del disfraz y todo esto, sino encontrar gente con gustos similares, con ideas similares, probablemente hasta con valores parecidos, Sí. se crean círculos de amistad, se crean círculos de personas interesantes y eso genera pertenencia. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Genera pertenencia en una población de adolescentes que, digamos, si nos remontamos, por ejemplo, a las épocas de nuestra adolescencia, por ejemplo, la suya y la mía, o sea, fueron adolescencias que fueron complicadas porque todo lo que era el gusto por estas cuestiones era súper mal visto, era Sí. motivo de bullying, Ajá. era un montón de cosas. Y ahora uno más bien ve en los chicos de la edad que uno tenía en ese momento que es normal que vean anime, que es normal que estén con videojuegos, que tienen grupos que lo hacen y no Así son es. y estamos hablando, de hecho, voy a decirlo de una manera muy graciosa, o sea, ni siquiera se parecen al estereotipo de ñoño que uno era en ese momento, porque en aquel Exactamente. momento era el ñoño y el ñoño que tenía sus problemillas en su casa o con sus cosas, y tenía sus problemillas en el cole, entonces, que la parte social era medio complicada, entonces uno cuando encontraba por fin el grupo de amigos, todos teníamos como características similares y por eso todos entrábamos como en este estereotipo de ñoño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cuando yo uno ve a los jóvenes de ahora, estos jóvenes de ahora más bien están como dentro de la normalidad, hacen las mismas cosas que todo el mundo, pero además tienen estas cuestiones de que pueden hacer cosplay, que también juegan videojuegos, que les gusta el anime y no están recibiendo el bullying que digamos uno recibe en esa época. Y entonces me Exactamente. hago la pregunta, o sea, o sea, en cierta forma creo que este tipo de actividades también ha ayudado con los años a que cada vez más jóvenes se acerquen a grupos con que sentir pertenencia y encontrar un espacio seguro. Así es. Y esa seguridad la veo en estas nuevas generaciones.
Exacto, hijo de Entonces, hasta pucha. cierto punto, Ujú. seguir criticando el medio del cosplay, cuando más bien yo siento, repito, opinión personal, que más bien ha mejorado la calidad de pertenencia y socialización de un montón de jóvenes, Así es. y yo Ujú. creo que más bien estamos criticando una solución a un problema que siempre hemos tenido, Exacto, exacto. que es la pertenencia. No todos los jóvenes, ni siquiera en una misma comunidad o Qué en una misma bueno, alameda, van a sentir el mismo grupo de pertenencia. qué O buen sea, usted en una pedradón, misma mae. alameda puede ser el que no coincide con los demás, pero aparecen estos grupos donde hay gente que tiene formas de pensar, gustos parecidos, ideas como compartir, y vos dices, no, ma, esta es mi gente. Sí, exactamente. Entonces, por qué criticar un grupo que más bien, aparte del aporte, digamos, artístico que genera el cosplay, también genera nuevos vínculos sociales y mejores personas, en mi opinión? O sea, Sí. yo creo que estamos criticando al punto equivocado. Ujú, exacto. Exacto, por la misma bulla. De hecho, es una vara que exploré en el podcast anterior, de hecho, donde todavía vemos, por ejemplo, los productos, o por ejemplo, cuando trabajan el tema del cosplay en televisión. Vemos que en primer mundo lo trabajan pues como un hobby súper nuevo, súper interesante. Y en Latinoamérica lo agarran con pinzas como si fuera la rareza más extraña, ¿verdad? Entonces, bueno, el Marlon Cafciel, un saludo para mi amigo el Tatsu. Eh, Dani nos dice ahora a no Los sufrir lo Marlon, raro. Ahí le saluda, me extraña. Y Cafciel dice, ahora no sé si ver esta evolución como un triunfo de nuestra generación al impulsar estas tendencias o si más bien abrimos la caja de Pandora. Bueno, tiene muchas cosas. Bueno, yo que sigo al día de hoy asistiendo a eventos, sigo también checando cómo ha estado este movimiento desde que empezó, no solo aquí en Costa Rica, sino también a nivel pues continental. Entonces puedo ver, es un triunfo en muchos aspectos porque crece, es algo que está expandiéndose montones. Y cada vez tengo testimonios nuevos, tengo gente más nueva y gente de muchas edades que están teniendo esta amplitud de criterio, ¿verdad? De que pueden optar por un cosplay, hacer un personaje. De hecho, otra vez recalco, es en Latinoamérica que se está viendo, por ejemplo, de que usted no puede hacer cosplay si usted no es adolescente para lucir un chamaco, ¿verdad? Un cosplay de un personaje de colegio, ¿verdad? Que siempre tienen que la camisa, un tipo de indumentaria, porque muchos creen que solo existe el anime, cuando en realidad el cosplay abarca pues obviamente cine, abarca series, abarca live action, abarca animaciones, no solo anime. A pesar de que el anime impulsó esto enormemente, de hecho, hay que hablar en plan. Pero es esa cuestión, el cosplay, una gran razón por la cual yo sigo militando al cosplay al día de hoy es porque fomenta en ese afán de trabajar un traje, de trabajar digamos, inmersarse en lo que consisten las artes, en lo que consiste producir algo en esa expansión de criterio que ya va construyendo desde que está consumiendo series, literatura, cómics, mucho de lo que tiene todo estos medios de entretenimiento, ¿verdad? Es por lo mismo que inclusive estoy haciendo este podcast también para entonces ya entender todo eso. Ese punto de vista que vos diste es un criterio súper, súper lógico, súper, súper buenísimo de hecho y que exactamente, hay que hablar, muchos lo hemos tratado en uno que otro panel, muchos otros aspectos de cómo este movimiento ha crecido y ha alejado, por ejemplo, a mucha juventud de las calles, de las mismas sustancias, ¿verdad? Nocivas, ¿verdad? Y exactamente, como no ven que exactamente están cayendo en las cosas que se caían en hace años, porque esto es algo muy nuevo, entonces tienen estos señalamientos, tienen estos mitos, tienen estas, ¿verdad? Satanizaciones inclusive. Y es de aclarar ese aspecto de que el cosplay, Dios mío, o sea, es algo que le ha hecho mucho bien. como por ejemplo lo que dice Chamoy en el chat, como por ejemplo el show de la Rosa de Guadalupe. O Ujú. sea, la forma en que pintan a los cosplayers ahí es completamente irreal, Vea, exagerada. Chamón, si querés ver el podcast anterior, bueno, yo este podcast también lo voy a subir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y también en YouTube. Este video yo lo estoy grabando y lo voy a subir allá para que veas. El podcast anterior justamente toqué
es La Rosa de Guadalupe. Toqué los shows gringos y de primer mundo y también uno que acaba de salir de Perú, directamente con Demon Slayer y con cosplays. Y entonces yo hice esa deconstrucción de por qué ahora lo estoy diciendo ahorita, de que Latinoamérica está tocando el tema del cosplay con pinzas. Hay muchos aspectos, ¿verdad? De por qué todavía algunos hacen esto que yo, digamos, son los cabos que ato, basado en cómo ha crecido el movimiento de 20 años hasta acá, ¿verdad? Y esa es, digamos, la idea del cosplay. Y por supuesto yo hablé de La Rosa de Guadalupe, que, que por supuesto es como un tomate que le tiran a la vara y super nada que ver. Esto también se debe a un tema que yo toqué en podcast, que es, por ejemplo, que en las redes se veía mucho y prácticamente era como que bandera de temas de cosplay, la toxicidad y de personas que eran divas, gente que se quería vender, ¿verdad? Hacer marketing disque generando puro hate, ¿verdad? En puros posts. Es algo que por dicha ha cambiado y que se ha calmado inclusive antes de pandemia. Hay gente que dice que no porque quiere todavía agarrarse de esa glándula mamaria, para no decir, ¿verdad? El término así, ¿verdad? Pero yo construí eso lo expliqué porque los tiempos cambian. Las cosas ahorita están evolucionando a más y, man, yo te lo confirmo. Yo sigo yendo he seguido yendo a los eventos. Hasta el último, yo ya he estado yendo a eventos fuera de mi país para entonces comparar qué cosas se mantienen o qué otras cosas pues siguen creciendo, ¿verdad? Y entonces por ello invitados de verdad a ver los podcasts también por si quieren pues conocer más este tema del cosplay. Que yo sé que todavía al día de hoy sigue siendo pues una cosa pues por lo mismo que estábamos comentando, ¿verdad? Que todavía esta exploración es para que de verdad vean que esto ha sido un hobby que el bien que ha sido magníficamente grande que ha sido. Como lo estamos atando en cabos acá. Entonces, puña, Dani nos dice, hoy temprano estaba viendo un video sobre una cosplayer que estaba armando un traje y mi mamá estaba sorprendida de lo creativo y las horas de trabajo que lleva y lo que tenía que valer. Ah, sí. Bueno, y lo que tenía que valer, de hecho, Kamui Cosplay, una de las cosplayers más famosas a nivel mundial, ella de hecho hizo un video muy curioso y muy gracioso explicando de que por qué ella no hacía las comisiones. Kamui Cosplayer hace poquito, por ejemplo, hizo eso, digamos, hizo una versión de World of Warcraft de un personaje de Overwatch, de un fanart que hizo, que le hicieron un grupal hermosísimo para una BlizzCon, por cierto. Estamos hablando de que Kamui hizo un escudo que era una estructura impecablemente hecha, una hombrera con la cara de Diablo 3 aquí, que el maquillaje y todo eso. Entonces ella hizo una construcción de, por ejemplo, uno de los trajes tal vez más sencillones de ella. Ella hizo la valorización del pago por hora de cada trabajo, de cada pieza. El costo de esos materiales. No le incluyó el envío, que eso por los materiales tiene que tener una forma especial de tener que enviarse, así que entonces por eso ya no puede hacer comisiones. Básicamente ella deconstruyó todo eso, terminó ese traje con todo lo que costaba, ella terminó deduciendo que salía como en unos $350,000. Y eso que no es de las piezas, digamos de los cosplay más grandes que se ha hecho ella. Para que más o menos se den una idea del nivel de producción que ahora se aspira a hacer un cosplay, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que es como una forma de digamos, prepararse profesionalmente. Trabajo trabajo mucho bajo presión, tomen en cuenta, llámese terminar el cosplay la noche antes del evento por cualquier cosita, ¿verdad? O el crunch, como de hecho en Gringolandia se le dice mucho el crunch de Con Crunch o Convention Crunch, que siempre hay algo a última hora que pasa antes de ir al evento, entonces están trasnochados con estrés y con toda la carajada, entonces eso también, eso lo pasamos todos en algún momento, ¿verdad? Entonces, así es, man. Entonces, ¿qué va? Entonces, uy, ya, ok, ok. Te terminaste de ir, man. A la lámpara le estoy hablando, man, por aquello. Poseyó la lámpara. Sí, este cuerpo no es tuyo. Pero sí, man. Yo tengo uno de mis gatos abajo moviéndome la lámpara, más bien. Si me hace mucho feo, tendré que quitarlo. Qué chanfle. Me acabo de imaginar al gato como acercándose y así como que. No, se cae. Se cae si lo boto. Los gatos son así, man. De hecho, él es el que está en el fondo, como en la mesa tuya, ¿verdad?
¿Cuál? No sé, como a tu lado derecho vi un gato y después se bajó y estuvo varios ratos, seguro quería Ah, robar sí, cámara pero. también. No, ese es otro. Ah, bueno, bueno, bueno. Y me pregunta Entonces, solo, acuérdense que yo aquí tengo 5 gatos. sí, sí. Ah, bueno, hoy temprano es, bueno, y Dani nos dice, y me pregunta y eso, solo una vez lo usan, y yo, bueno, a veces más veces una, exactamente. De hecho, de hecho, de ella era el video, exactamente. Wow, todo un arte. De hecho, oigan, yo también me cuestioné eso en un momento, una vara existencial de que yo digo, madre, me mato por hacer un cosplay que solo voy a usar una vez en un evento. Porque inclusive llegó a tal nivel de toxicidad en las redes que la gente decía, Dios guarde usted llegue y repita un cosplay en un evento. Man, llegó a ese punto. Y yo digo, no, 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 sabe un momento. O sea, aquí no hay lógica. Primero, este cosplay lo uso cuando a mí me dé la gana, primero. Segundo, se le hay que retratar, se le hay que hacer una sesión de fotos, se le puede hacer un video que lo puedes dejar como evidencia de ese trabajo que hiciste perfectamente. Y si quieres reutilizar las piezas, si quieres reutilizar una cosa, está enteramente en a tu elección, me explico. Entonces, antes pasaba mucho eso y digamos, pero por ejemplo, toma en cuenta, Dani, ahora que estás diciendo un término, ¿verdad? No jodas, 350. Ah, bueno, sabe. No, efectivamente, los cosmakers son artesanos en su propio ámbito. No jodas, Dani dice: 350,000, mejor me compro una choza. O sea, y estamos hablando de que esta cosplayer ya hasta. O sea, ese cosplay que hizo sí es nivel como, digamos, como que le encargaran, por ejemplo, hacer la producción del diseño de producción de trajes o el vestuarismo de una película de Hollywood. O sea, toma en cuenta que eso a veces cuesta eso o más si trabajas directamente para Hollywood. Puedes darte el lujo de cobrar el doble. Pero esto ya es aficionado, así que entonces ella como que hizo un estimado, por supuesto, para que lo tengan en cuenta. Y sí, yo sé, eso cuesta una casa, man. Eso es por andar de cosplayer. Yo les dije que eso era del diablo, vea la lámpara allá. 5 gatos y un diablo en la choza, dice. No, el diablito que tiene Edu está en una botella, dice. Va de No, es que cuando él dice el diablo en la choza es porque él está abajo. Oh, oh, ya, ya, ya. Ah, qué Él estaba lindo. jugando en la compu mía. Mae, yo Sí, creo que. como él es Dani Diablo, entonces por eso dice 5 gatos y un diablo en la choza. Ya, 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 sí, ya entendí. Va de cosplayer a comprar el. Bueno, yo teniendo el Batimóvil del Tim Burton, yo voy a comprar el pan con eso también, ¿verdad? Para sacarle full el presupuesto a ese disfraz. Hay varias formas, pero ya está en uno porque la finalidad del cosplay es el hecho de experimentar, es el hecho de ver si puedes llegar a hacerlo, me explico. Entonces, un ejemplo, el Tral, el orco mío, ¿verdad? El de World of Warcraft. Este Tral yo siempre lo quise hacer porque no les digo lo que me costó, pero más que todo lo que costó básicamente fue los materiales, porque yo lo hice todo. Yo hice hasta el prostético de esa pieza y yo quería, por cosa mía, por interés mío de trabajar y manipular, porque yo sé esculpir, yo sé trabajar esto y quiero ver qué tanto se proyectaba eso con lo que teníamos acá en el país para hacer un prostético como yo quería verme con la cara del orco. Entonces, me explico, es esa dedicación. Una vez más, el nivel de educación, de dedicación y todo esto, yo creo que ya hasta la saciedad aclaramos con todos esos aspectos dónde está la disociación aquí, dónde está ese intento de huir, porque digamos muchos quieren cuestionar por ese lado de que, mira, este man no quiere ser el mismo, quiere ser Batman. O sea, quiere mandarse a golpear ampones vestido con una capa y una máscara y me explico. Entonces, mucha gente como que quiere bromear con esa vaina. E inclusive, no solo la palabra disociación, porque antes de la disociación yo me acuerdo que hasta había gente que lo decía, hubiese poco esquizofrénicos. O sea, Ujú, eso es otra vaina, es otro mito que nada que ver. O sea, como vos dijiste sobre la esquizofrenia, es más denso este asunto, ¿verdad? Opa. ujú. Ah, bueno, para sacar. Ah, bueno. Chamón, así de plata deben de ganar también, me imagino. Es que, exacto, Chamón, eso es proporcional. Porque, por ejemplo, yo no voy a gastar la totalidad de mis ingresos. No voy a gastar la totalidad de mi. Porque uno come. O sea,
volvemos a lo mismo, o sea, uno se preocupa y aunque, digamos, fíjense que en el caso ahorita que se está dando mucho, que mucha gente nueva que está llegando están en el colegio. Hay casos, y me encantó este caso que exploré en un podcast, que fue el hecho de que yo ya he escuchado de amistades y compas que cuando los papás les tienen que hacer un 15 años a esas compas, lo que pidieron fue un cosplay. No les pidieron fiesta, no les pidieron baile, no les pidieron una cuestión que se armaron en un salón comunal, no, le pidieron un cosplay. Así, así de hardcore. Llegaron, se fueron al evento y fue lo mejor de todo porque la experiencia tal vez no fue tanto de la familia porque esa es la idea tal vez de la fiesta de los 15 años, pero ante todo de la cumpleañera. Y entonces a mí me han contado varias de estas experiencias y yo pues me alegro mucho porque estamos hablando de que se fogueó en muchos aspectos. Claro, mandó a hacer las cosas, pero había que estar encima para que estuvieran a tiempo, que la peluca le llegara, porque todavía está pasando eso, que los envíos de cosas como pelucas, props y varias cosas no llegan a tiempo, o que tal vez hay que trabajar una pieza en muchos aspectos para que se parezca y demás cosas, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y por supuesto ya digamos es equiparable. Entonces hay gente que por ejemplo en México pasa mucho y ya de México es país más grande, tiene muchas más personas obviamente. Hay mucho más material para trabajar. He visto cosplays de Monster Hunter que han trabajado con distintas de fibra de vidrio. Han trabajado con plásticos moldeados. Han trabajado con moldes y sustancias y han sido trabajos súper soberbios porque ellos tienen verdad los medios para ello y es como vuelvo a decir es proporcional, no es que, y además es un y eso es algo que me dice, eso me recuerda por ejemplo bueno, Reasons to Make Trial Cosplay for the Horde, ya. Yeah. Bueno, yo soy Alianza, mae. No me pegue. Y Eduardo también es Alianza. Hay que saber de todo, hasta programar arruinos para luces. Dani, eso es lo mejor de todo. No hay que saber programar, uno averigua cómo. Uno ahí ve cómo le hace porque son MacGyveres de MacGyveres. Literal son MacGyveres de MacGyveres. Y sobre el asunto de la money, fíjense que por ejemplo es una cosa con la que mucho tico promedio ataca el cosplay. De hecho, empiezan a decir, uy, ¿y cuánto se gana con eso? Esa es la primera pregunta cuando ven que alguien se pule, ¿verdad? Perdonen. Se pulen a hacer un trabajo de estos. Entonces, ¿y qué? ¿Cuánto se gana con esa vaina? O sea, y entonces uno en momentos yo he tenido que llegar a decir, para quitármelo de encima, es para una presentación, sí, es para una vaina ahí artística, porque es como porque uno tal vez se emociona, le ha pasado a muchos que dicen, ay, es que quiero llevar a ese personaje, quiero hacer cosplay, que quiero hacerlo ahora, y cuánta plata se gana con eso, o para qué, si no va a ganar nada con eso, ahí es donde empieza la verdad. Y todavía está esa estela de cosplay hasta cierto punto. Y ahora, de hecho, lo estamos aclarando en esos aspectos donde ya obviamente ya la gente cree que se lo sabe todo solo por leer un artículo. Como este post que con el que empezamos este podcast, de hecho, con esta inferencia. Que por cierto, les recuerdo, acaba del carajo de corregirlo todo. Acaba de corregirlo justo con todo lo que le dijeron en los posts. Así porque, no, y antes de eso el carajo en otro post que señalaron en esos comentarios estaba quejándose que no podía opinar nada, que lo estaban censurando. O sea, y no, ya el carajo tuvo que corregir porque si no, le cayó Raimundo y todo el mundo, oigan. De hecho, les voy a pasar el post de Facebook. Espero que lo puedan ver porque es una página que creo que tiene el Estado Público. No sé si el carajo, bueno, yo lo puedo ver. Pero el carajo cambió el término, se va a notar que lo corrigió, como ustedes lo pueden ver, y para que más o menos vean las cosas que no tuvo que decir, lo pueden inferir por todos los comentarios muy acertados que se ven aquí. Entonces, denme un momentito para copiarle la página y para compartírselas. Aquí estamos. De hecho, revisando yo más adelante, digamos, en los comentarios del post de él, él tira al aire un artículo, digamos que, vamos, el artículo, ya te digo cómo se llama, porque aquí lo estaba revisando un momento. Claro. O sea, a ver, ¿qué ventana dejé el PDF? Un momentito, eso siempre se me escapa.
No, está bien, está bien. Está súper Es que a veces chivísima. el PDF se me abre en el navegador o a veces se me abre en Pasa, PDF. pasa. Mae, qué movido. Este es creo que el podcast Ok, más aquí movido está. que he tenido. Ok, ok, él pone un artículo, digamos, que sale en ResearchGate, ¿verdad? Que es, digamos, donde se publicó el artículo, Ujú, que se llama Filipino Cosplayers Exploring the Personality Traits and Link with Fantasy, Browniness, ¿cómo es? Browniness, no sé si se pronunciará así, ujú. and Dissociative Experiences, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí lo medio estoy hojeando, pero tengo que leer el artículo con calma porque Claro, apenas lo estoy hojeando porque encuentro como que algunas cosas no coinciden con lo que el artículo dice, tengo que sí. revisar las conclusiones, Dale, dale, tranquilo. pero estamos hablando que este es el argumento que él pone para decir lo que él dice. Ahora, hay una cosa que sí puedo decirles con base cuando uno tira artículos. Porque digamos, yo he publicado artículos, de hecho tengo uno que ahorita, si todo sale bien, ahorita sale. Ajá, ajá. Cuando uno publica un artículo, uno tiene que tener responsabilidad de cómo vas a difundir la información de dicho artículo. Digamos, siempre, cada investigación que haces debe soportar el peso de la crítica. O sea, por decirlo de la manera, tiene que soportar su propio peso. Claro. Y una cuestión es cuando uno investiga algo y da información, hay que contextualizar cómo funciona esa información. Así Digamos, en es. este caso, ese estudio dice que es un grupo de filipinos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve un artículo de estos? Primero que todo, hay que contextualizar el país y la muestra que está utilizando. No es lo mismo el comportamiento de un fenómeno en un país que en otro. O sea, no podemos simplemente aseverar que porque en un país sucede una cosa de cierta manera, en los demás países va a suceder de la misma forma. Entonces, cuando uno saca esta información en los artículos, uno tiene que dejar en claro que la investigación arrojó esto, pero es información que, digamos, nos acerca a una verdad, pero siempre es una información que tenemos que interpretar a la luz de un contexto. Así es. No porque el artículo diga que todos los bananos son amarillos, automáticamente todos los bananos van a ser siempre amarillos. Hay bananos que no son amarillos, Sí. así de simple. Entonces, lo que nos ayudan los artículos científicos es acercarnos más a una verdad, pero no un artículo científico en sí mismo no es una verdad absoluta. Ajá. Sí, La claro. podemos utilizar para acercarnos a una mejor versión de la verdad, Ujú. pero no es la última, como lo dice popularmente, no es la última Coca-Cola del desierto. No, 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 Por para nada. ejemplo, por ejemplo, la investigación de mi artículo. O sea, yo hice una investigación sobre parejas swingers en Costa Rica. Porque si vos ves el fenómeno swinger, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, en Uruguay, en Colombia, en México, o sea, ahí vos tenés que empezar a equiparar cómo el fenómeno se comporta en esas distintas poblaciones. Así es, claro. Y digamos, aunque al final en mi investigación yo pude decir, bueno, con lo que pude hacer de mis datos, con lo que pude hacer de las entrevistas, con lo, con, perdón, con lo que correlacioné con el método científico que utilicé, puedo decir, bueno, puedo decir que esta población tal cosa, o estos sujetos pueden tal cosa. Entonces, se habla en ese lenguaje porque obviamente yo lo que estoy es modernizando la información, pero a nivel nacional, por decirlo así, o Ujú. sea, un contexto más de ahora. Pero eso no significa que yo voy a tener la verdad absoluta sobre el tema. Más bien, conforme yo voy investigando más el tema, yo voy puliendo esas verdades. Exactamente. Y, o sea, Ujú. y aún así mis estudios siempre van a estar a ojo de la crítica, porque recordemos que también todo estudio va a variar inclusive desde la corriente que uno está utilizando. Todas las ciencias tienen corrientes. Ujú. Digamos, porque digamos, no es lo mismo, por ejemplo, para un psicoanalista estudiar mis datos que para, por ejemplo, un cognitivo conductual. O sea, cada uno va a hacer interpretaciones diferentes según su corriente. Entonces, siempre uno tiene como que, ok, esta información está acá, pero tiene un contexto. Entonces, él manda este artículo sobre filipinos, desde filipinos con el tema de cosplayer y la asociación. Apenas ya lo tenga leído, yo te puedo después pasar, digamos, la conclusión por si la quieres hablar en un Sí. podcast futuro. No, y ahora Pero que. Ajá. digamos, Sí, dale, dale. yo no puedo nada más argumentar que porque está ese artículo yo tengo la razón. Es más, es como que yo diga Cosa que él inclusive hizo que es. porque Sí. yo hice como que es como decir yo que porque yo hice una investigación sobre parejas swinger yo tengo la verdad absoluta sobre el tema. Y no, No. simplemente soy alguien que está aportando más al tema. Entonces, yo siento que el man nada más tiró así el artículo como diciendo, ah, miren, aquí hay algo que sí valida de alguna manera lo que yo dije. Y mi pregunta es, ¿y por qué no me lo contextualizas?
O sea, es muy Exactamente. fácil nada más tirar el link y decir, aquí está, no, o sea, contextualizarlo. No, exactamente, sí. Eso le faltó a él, obviamente. Se centró en un asunto en la escena filipina. Mae, y por favor, mae, Filipinas es una escena de las más bravas a nivel mundial en cosplay. Estamos hablando de que esta gente empezó a exportar piezas de cosplay gigantescas. Digamos, trabajos grandes que llevan con no solo con foam, sino fibra de vidrio, fibra de carbono. Para muestra un botón, un colega de acá de Costa Rica se mandó a traer. O sea, les voy a decir nada más el dato, no especifiquen si está en la asamblea o si está haciendo plata de alguna forma. Porque, oigan, se mandó a traer un Dark Templar. Sí, un Dark Templar de StarCraft. Ujú. Y toda la pieza, toda la cara, todos los ojos se iluminaban. Todo el traje era como dos veces él. Y él tenía parecía que andaba una criatura de desfile. De desfile de las rosas. No de la luz, de las rosas. Entonces, eso lo mandó a traer. Yo después me di cuenta quién se lo hizo, cómo se lo hizo. Y eso fue Filipinas. Filipinas estaba mandando a pista con todo eso. Y para que te des una idea, entonces el carajo simplemente seguro agarra un artículo y a veces pasa, yo no los culpo, porque probablemente están muy en su profesión, están tratando ciertas cosas, no se enteran más o menos de cómo está la escena ahora, a pesar de que es de lo más sonado en internet. Ya prácticamente uno empieza a decir, este man vive bajo una piedra o quema, pero no, o sea, ahora hay tanta cosa en internet que por supuesto hay que atacar y por eso hay que también ser humilde y decir, no, suave, atemos cabos porque esto tengo que comprobarlo, esto tengo que atar cabos, esto tengo que ver si es cierto. Cosa que básicamente a la luz de lo que hemos leído y hemos visto y en el link que les pasé ahora pueden constatarlo. Más bien, bueno, Eduardo el Iluminado Swinger. Sí, no, que va, que va. Eduardo, sí, yo creo que abarcamos soberbia y magníficamente el tema, de verdad, te agradezco muchísimo porque de verdad, no, los aportes tuyos estuvieron magníficos, agradezco también a Chamón, a Dani, que también estuvo ahí poniéndole a lo que fue el chat, ha sido, sin mentirte, uno de los podcasts más movidos, gracias a todos los que se han acercado, los que han dado sus aportes, hemos todos atado cabos y llegamos al punto, ¿verdad? Y también nos hemos enterado de cosas que se ven. Aún tal vez si no dimos datos, nada más checa en Google y ahí está todo lo que estuvimos comprobando y atando cabos, ¿verdad? Pero No, y también, obviamente digamos, pueden buscar. con la guía profesional tuya, por supuesto, ¿verdad? No, y Ajá. también pueden buscar libros académicos del tema, o sea, hay Sí, cosas claro. que no son muy lejanas. Ujú. Los criterios del DSM-5 no están alejados, vos los puedes Ya, encontrar en Google. Los perfecto. del Ujú. 6 también. Y Ujú. también, si ustedes buscan en Google Scholar, pueden encontrar un montón de artículos que hablan de los temas. Exactamente. Digamos, pero lo más importante de todo esto es no tirar datos al aire. Sí, no, no, no. O sea, siempre tenemos que dar alguna información de esos datos. Y aunque tengamos una veracidad de ciertas cosas porque las investigamos, siempre tenemos que estar abiertos a que nuestros propios resultados van a estar sujetos a crítica. Así Y es, eso es lo claro. que hace la ciencia. La evolución del método científico es eso. No es que mi verdad va a ser absoluta, es que No. mi verdad es solo un peldaño más en la escalera a alcanzar una verdad mayor. Así es Entonces, la cosa, no, exacto, las cosas no dejan de comprobarse, entonces en mis palabras, digamos. Ujú, De hecho. exactamente. Ujú. Entonces, algo que les puedo decir es que si en algún futuro alguien quiere poner un post, como por ejemplo lo que hizo el caballero este, tienen que poner, digamos, las cosas dejando claro cuándo es una opinión personal y cuándo es un Sí. criterio profesional y cuándo es un criterio profesional de alguna manera dar luz sobre los datos que estás diciendo. Porque digamos, yo lo Ujú. que puedo decirle a Esteban es que la forma en que él operó, y lo infiero, no creo que tenga la razón, pero lo infiero por la forma en que lo hizo, es de que yo creo que él está metiendo de cierta manera ideas personales, ya sea por Sí, política, por creencias, quién sabe qué, en ese post porque no se siente como un post serio. sí, exacto. Y la Ujú. forma en que él nada más agrega y digamos y ataca al cosplay, primero con el tema de esta disociación y después agregando otro montón de cosas que ni siquiera son parte del fenómeno de disociación, es como nada más quiero como hacer más grande esto para que sea interesante y eso no funciona.
O Exactamente. sea, si vamos a explicar algo, tenemos que explicarlo bien. De otra manera, o sea, hay un dicho, no sé exactamente cómo es, pero como que lo dice, si no sabes de lo que estás hablando, quédate callado. Básicamente, Ya de por hecho. ejemplo, porque por ejemplo, vea como, por ejemplo, vea lo que yo hice ahora temprano, por ejemplo, yo soy licenciado, pero uno en el área de psicología, y los temas son muy amplios. Yo no domino el 100% de lo que dicen los manuales. Es más, ningún psicólogo ni con doctorado va a manejar el 100% de los manuales. No, no, Hay no. muchos diagnósticos y muchas cosas que inclusive uno las empieza a dominar hasta que las tenés en el consultorio o hasta cuando trabajas en hospital. Así es. O sea, hasta que no lo tengas de frente, realmente muchas veces no te vas a saber de memoria ciertas cosas. Ujú, ujú. Entonces, hay temas que uno siempre se le puede escapar, uno que otro dato, pero por dicha hay información o hay colegas, como en el caso de Manuel. Digo, si yo no domino mucho este tema, mejor le pregunto a un colega que sí Sí, sabe, claro, en claro, lugar de claro. nada más decir. Entonces, yo no puedo decir que porque soy psicólogo, automáticamente voy a tener la razón. Ujú, ujú, No, o ujú. sea, soy psicólogo y busco elementos que me ayuden a dar una razón. Exactamente. Pero la razón se contesta por los elementos, no porque yo lo diga. Sí, exactamente. Precisamente. Y yo creo que con esto cerramos, pero magnífico, cerramos perfectamente. Esto de verdad ha tirado muchas luces, ha abierto muchas puertas y por supuesto no ha respondido incógnitas, pero hemos, digamos, no dimos el pescado, pero enseñamos cómo pescar en este aspecto, que es la idea de estos podcasts, de verdad, donde entonces, por ejemplo, cada quien tiene sus cuestiones de cómo llegar a esto o inclusive cómo se está abarcando en general. Eso, digamos, en cosplay todavía hay muchas luces, digamos, que aclarar sobre esto, que muchos hasta que ya se mandan, o inclusive mucha gente está en tinieblas por cosas como toxicidad y otras cosas. Entonces yo quiero que obviamente esto digamos, siente esta pauta. Te agradezco de verdad por ser parte de esto, Eduardo. De verdad, se nos fue volando la hora y media que estuvimos, ¿verdad? Dándole a esto, ¿verdad? Y como ya viste, ¿verdad? Se va rápido, se va increíble y hablamos de temas no solo profesionales, de trabajo tuyo, sino también temas relacionados a cosas que nos gustan, cosas que por ejemplo vos consumes también, que yo consumo también, y que por supuesto has dado unos luces muy buenas, muy agradables y sobre todo a modo de tertulia para que digamos cualquiera que se acerque a esto de verdad con muchísimo gusto entonces ahí se ubique de verdad. Don licenciado Eduardo Andrés Acuña Mora es licenciado en psicología clínica. Es un colega que está Ujú. ejerciendo aún con tiempos de COVID, ahí la está fuerceando, está haciendo su trabajo, está pues diligentemente llevando a cabo la profesión, por supuesto. Su luz profesional es una que cayó en muy buen momento, no es por el hecho de que lo haya invitado solo porque es un compa mío de años, es uno de los mejores amigos que he tenido durante todos estos años y el hecho de ver que, yo creo que este podcast es como una celebración a esa lucha que ha tenido académica para llegar a este grado y por supuesto vamos a tenerlo más seguido invitado, vamos a hablar no solo de estos temas, sino también ustedes no tienen idea la bomba de azúcar y decibeles que es este colega cuando se trata de jugar, cuando se trata de vacilar, cuando se trata de todo esto, así que ahí vamos a ver cuando lo incluimos en otra ocasión y de hecho a Chamón y a Dani también en alguna otra ocasión ahí vemos que armamos, no se preocupen, pero ya obviamente en mis streams de Twitch, iMedic Gaming Explorer, aunque por podcast yo sé que tienen mucho que dar, vamos a ver qué armamos, no se preocupen. Con ustedes, Esteban Aymerich, ya saben, esto va a estar en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, para cuando quieran compartir sobre el tema, para cuando quieran dar una luz al respecto que alguien la tenga. Ya saben que tienen este podcast, mi canal Aymerich Show The Hype, tanto en esos canales, ese es el nombre de estos podcasts, para que entonces ahí lo puedan compartir con muchísimo gusto. A todos les agradezco sus grandes y enormes y magníficos aportes, sea para entretener ahí también, ahí, porque estamos entre amigos también, la verdad. Eduardo, unas últimas palabras suyas, man. Des- Tengo una palabra cómica primero y es, me hace gracia que le digan lechuga del diablo a la marihuana.
Cuando yo vi eso en el chat, tengo que admitir que me costó muchísimo no reírme más de la cuenta. Me hizo demasiada gracia. Fue como un Di chiste para, personal, ¿verdad? exacto, exacto. Me hizo demasiada gracia. Di, yo tengo como dos agradecimientos. Uno, di, como tu amigo de muchos años, y uno, di, como el profesional que soy, ¿verdad? Que te agradezco mucho, di, todo ese reconocimiento que me das. Di, como profesional, lo que quiero agradecerte primero que todo es di, de haberme dado la oportunidad de este espacio, ¿verdad? Poder, digamos, dar un aporte, una luz en este tema. Ojalá no sea la última vez que pueda dar aportes de este tipo. O Vamos a sea, ver. yo siento que es bueno saber que más allá de inclusive mi trabajo en el consultorio, puedo, digamos, ayudar a más gente a, digamos, decir muchas cosas, incluso en temas como estos. Porque, por ejemplo, educar sobre el uso de una palabra o cómo se interpreta un fenómeno es algo importante, ¿verdad? Ujú. Y estos espacios son buenos. Y fue un espacio divertido, relajado, porque no era un podcast, digamos, académico, que uno está ahí con el otro Ah, colega, que hay que usar un exacto, lenguaje sí. más pesado y ser más técnico y ser más ese, sino que fue ameno, ¿verdad? O sea, pude hacer mis aportes desde mi profesión, pero también divertirme. Sí, Y, claro. y esa es la parte a la que quiero llegar ahora como persona y como amigo, y es que me divertí muchísimo, de verdad esta hora y media se fue súper rápido, o sea, disfruté un montón todo lo que aportaron a los chats, disfruté contestar las preguntas, también disfruté los comentarios aleatorios, disfruté los comentarios aleatorios de Daniel, ¿verdad? Que es Sí, sí, siempre, sí. o sea, yo creo que estos espacios hacen que inclusive los temas más serios sean más llevaderos. Sí, exacto, porque no Es que tiene, aprender no sí, tiene por qué estar aburrido. exactamente, exacto, todo puede, digamos, no tiene que ser tenso, tiene que ser serio, tiene que ponerse con tensión o estrés, una cosa así, sino que de ahí uno piensa, mejor con la cabeza fría, ese tertulia, me explico, la tertulia tiene un poder enorme, es la prueba fehaciente de los podcasts que están creciendo ahora en Latinoamérica, con temas muy, muy buenos, interesantes y por supuesto con un tema que a mí me apasiona mucho, que es algo que me ha dado mucho en mi vida y a muchos de nosotros también. Entonces, lo que vos has sido testigo y la verdad hemos hecho algo, hoy hicimos algo súper, súper éxito para eso que tanto nos ha dado hasta cierto punto, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Eduardo. Lo dejamos hasta acá una vez más. Buenísimas noches y ya saben, en cuestión de unas 2 horas tal vez, dependiendo de YouTube, ya va a estar subido en YouTube, ya que es un video, cuesta un poquito más, pero los audios en cuestión de minutos ya saben dónde los pueden escuchar. Muy buenísimas noches y que de verdad me les vaya muy muy bien. Gracias a todos, la suscripción, los follows, la verdad, todo se aprecia. Oigan. Muy buenas noches.